Bueno, buena tarde, buenas tardes, vamos a reanudar la jornada, ya hemos pasado el Ecuador, ¿no? Vamos a empezar la segunda fase y bueno, la vamos a empezar pues entrando de lleno en el tema de la salud, en cómo los edificios, los lugares donde vivimos y trabajamos pues nos afectan o no, o nos hacen estar mejor. Y este es el término de la biohabitabilidad. O sea, cuando hablamos de biohabitabilidad, en realidad estamos refiriéndonos a espacios que son habitables desde el punto de vista, desde la normativa de nuestro organismo, de la biología humana. Esta sería realmente la definición. Bueno, Albert Cuchilla nos ha puesto sobre las bases de la sostenibilidad, pero a mí solamente me gustaría recordar cosas que a veces parece que se nos olvidan en el día a día, ¿no? Como que realmente la sostenibilidad, pues las bases, satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender nuestras propias necesidades. O sea que este es el punto de referencia en el que cualquier actuación que hagamos en este campo, aquí hablamos de arquitectura, en todos evidentemente, pues tengan en cuenta este punto. De alguna manera entronca con los principios de la medicina y de la biología, que sería, pues primero, no hacer daño. Entonces, de alguna manera estamos en un punto en que estamos bebiendo de nuestra propia medicina, de no haber aplicado de una forma más consciente el principio de prevención en determinadas actuaciones que iremos desglosando, y nos encontramos pues que hemos de poner rápido, como decía Albert, pues esto no es el futuro, es el presente y es muy urgente poner medidas de sostenibilidad no solo para el medio ambiente. Y después de la conferencia de César, de alguna manera yo comentaba, digo, bueno, cada uno de nosotros estamos tan especializados en nuestro campo que a veces parece que es difícil, ¿no?, hacer como un macro y ver un poco todo el panorama. Entonces, de alguna manera hemos pasado de que la sostenibilidad era muy importante, pero aún más a nivel de eficiencia energética, todo el tema de la certificación, de cómo conseguir edificios de clase A, ya hemos visto cómo nos baja la curva, de ir a Passive House o realmente a casas de consumo cero, pero nos hemos preocupado realmente de ver qué pasa con estos parámetros en relación a la salud de las personas, y este es el punto que nos faltaría por englobar, porque nosotros, nuestra salud, la salud global, depende de muchos parámetros, pero si tuviéramos que definir tres, diríamos cada uno de nosotros de nuestra genética, ¿no?, de la susceptibilidad que tenemos ante un determinado factor de riesgo, la tolerancia, pero después ya sabemos ahora que el ambiente determina, es muy importante y hace que incluso nuestro genoma pueden haber unos genes que se activen o no, y luego también de los hábitos de vida. Por lo tanto, ¿qué pasa con este ambiente que hemos creado? Pues aquí tendríamos esto. Hemos creado en muy pocas décadas un ambiente totalmente nuevo, que no tiene nada que ver con el que nuestra biología humana estaba acostumbrado, con los referentes que tiene nuestro organismo para funcionar bien y no perder el equilibrio. Cuando digo perder el equilibrio, me refiero a que es el momento cuando perdemos el equilibrio de algún sistema en que aparece la enfermedad. Entonces, queremos que en muy pocas décadas hemos hecho este cambio de panorama y que nuestro organismo, que a nivel evolutivo ha necesitado muchos millones de años para funcionar como funcionamos, se adapte y que no se queje. Esto es un primer punto. Hemos cambiado también los hábitos de vida. Vivimos prácticamente el 90% encerrados en los edificios y por eso, en el trabajo o en casa, de alguna manera, como la arquitectura va íntimamente relacionada con la salud de las personas, porque cuando hablamos de medio ambiente que afecta a la salud, evidentemente el del exterior es importante, pero mucho más importante por las horas que pasamos en él son los espacios interiores. De ahí la importancia que tenéis vosotros como profesionales de la arquitectura de crear edificios que realmente ayuden a promover la salud de las personas. ¿Por qué? Pues porque la evidencia es esta. La evidencia es que cada vez hay más personas que refieren sintomatología adversa, que han perdido su equilibrio, su sistema biológico y que tienen problemas de salud, que pueden ir pues, de irritación de las mucosas, de cansancio de la vista, problemas ergonómicos pues, de estar muchas horas sentado en el trabajo, pero que puede llegar a un punto en que realmente puede ser un problema más grave, incluso incapacitar un día a día normal de ir a trabajar o de hacer una vida normal. Y de ahí entraríamos en lo que son las enfermedades ambientales
y como acabamos de ver, el ambiente interior es importante por el tiempo que pasamos, son estos edificios los que hacen que las personas puedan acabar perdiendo la tolerancia, los organismos biológicos, la tolerancia a los múltiples factores de riesgo que pueden estar intrínsecos al edificio y que puedan acabar teniendo problemas de salud. Entonces, bueno, hablamos de cosas tan extrañas como lipoatrofias semicirculares, como sensibilidades químicas múltiples, como electrosensibilidad, que van muy ligadas a ese espacio interior, como ahora veremos. Todo esto está muy bien referenciado por los organismos que velan por nuestra salud. De hecho, la Organización Mundial de la Salud tiene muy bien tipificado que un 30% aproximadamente de nuestro parque inmobiliario serían edificios que están enfermos. El edificio en sí mismo, como podéis comprender, no le pasa nada, técnicamente está muy bien resuelto y muchos están en las portadas de muchas revistas por su diseño, pero el ambiente, la calidad del ambiente interior de estos edificios no son suficientemente bióticos, no resultan favorables para que las personas que están ahí 8 horas cada día, un ambiente de trabajo, por ejemplo, o incluso en nuestra casa, pues pueden acabar teniendo problemas de salud por el hecho de ir al trabajo. Claro, ¿cuál sería el síntoma de decir, bueno, realmente yo estoy en un edificio que está enfermo? Pues hay un síntoma que todos habéis pasado, hemos pasado más de una vez, que es ese estado pregripal. Esos días que no estás muy bien, que estás cansado, que te duele la cabeza, que te duele casi todo, pero que no sabes lo que tienes y que al cabo de 2 o 3 días dices, mira, es una gripe, pasa una fiebre de 2 o 3 días y vuelvo a la normalidad. Esta situación en estos edificios enfermos es continua. Continuamente tienes estado de cansancio, de dolor de cabeza, de que no te acabas de encontrar bien y en realidad no lo vas a poder remitir por más que vayas al médico y te dé algún tipo de ayuda, porque constantemente cada día vas a volver a ese sitio que esos factores te van a hacer enfermar. Según la Organización Mundial de la Salud, cuando un 20% de los trabajadores de un edificio refieren problemas de salud, se considera que este edificio está enfermo. Y es tan fácil como sacarlos del edificio, les dan una baja o se cambian de sede y se ha acabado el problema. Cuando vuelven de la baja laboral, vuelven a tener ese problema. Y esto ha pasado, los que estáis más al día de la prensa, en sedes de edificios corporativos, digo de Barcelona, pero de Madrid, del País Vasco, de cualquier ciudad, pues como que se cambian, hacen una sede nueva y estos edificios muy tecnificados, con materiales muy nuevos, y ahora veremos, ¿no? Pues acaban creando ese tipo de entornos que no son muy favorables para estar en el día a día. Tenemos poquito tiempo, entonces vamos a pasar así, pero si tuviéramos que hacer realmente, explicar cómo el edificio interrelaciona realmente con todo lo que es el ser humano, daría para otra charla mucho más, porque no solo es en el aspecto físico, es decir, está muy testado cómo baja la productividad de las empresas, cómo incrementa el absentismo laboral, cómo los chavales, pues la capacidad de adquirir conocimientos baja, y evidentemente los gastos, los costes que cuesta en salud todos estos tipos de problemas, pero también a nivel de otros factores más neurocognitivos o psicosociales, donde estos son trabajos que cada vez están más encima, bueno, pues se está estudiando más para ver realmente cómo poder conseguir que esos espacios que se construyen o que se rehabilitan, porque lo que estamos hablando nos va a servir no solo para construir de nuevo, evidentemente. Estamos en sostenibilidad, hay que potenciar la rehabilitación, rehabilitar realmente bajo parámetros de biología humana, de cómo funcionamos. Todos los edificios que tienen esta etiqueta, yo diría que cumplen casi todos, el código técnico, cumplen todos los requisitos que tienen que cumplir. Alguno tiene algún problema de conducción del aire, pues porque hay algún bichito, algún microbio, pero en realidad todos cumplen. Entonces, ¿qué está pasando si todos cumplen la normativa? Hay un pasito más allá, que es este, que os lo pongo, que es realmente, una vez tengo mi edificio, que lo voy a estrenar, pedir que nos hagan lo de medir. César dice, yo me lo creo si me lo miden. Pues aquí nos lo van a medir. Estas normas UNE son muy recientes, de hace 3 o 4 años, que mide parámetros para determinar la calidad ambiental de los espacios interiores. Los que estéis interesados, saber que hay 2 asociaciones, federaciones de conjunto de asociaciones de empresas que se dedican exclusivamente a analizar si un edificio está enfermo y de medir con equipos y de dar datos para analizarlo. Uno es la FEDECAI, que es la Federación Española, y el otro es la catalana, que es la CESEM, que es la Asociación Catalana de Empresas, que son especializadas en el síndrome del edificio enfermo. Lo podéis encontrar por internet y ahí tenéis un listado de empresas que os pueden hacer el diagnóstico. Pero claro,
ya tengo mi edificio hecho, después tengo que ir a poner paliativos si me sale pues alguna deficiencia. Este es un punto que se ha avanzado bastante, pero todo y así, estos recortes de periódico, que son titulares del periódico, no es nada científico, no los he actualizado. Y no los he actualizado a propósito, para explicaros que desde el 2007 se está hablando de manera muy continuada de un problema que es la lipoatrofia semicircular, que no sé si lo veis bien, pero sería esta pérdida del tejido adiposo, en este caso en la zona de los muslos, y de personas que trabajan en edificios de oficina. La mayoría, un 80-90%, chicas. Y los titulares ya los estáis viendo, ¿eh? Cuando tu oficina decidió enfermarte, la Generalitat reconoce la lipoatrofia semicircular. Bueno, esto es para contaros que ya sabemos, ya se conoce, que el electroclima, es decir, todos los factores físicos, la electricidad, los campos electromagnéticos, combinados con materiales sintéticos y combinados con una humedad ambiental un poco baja, crean este tipo de problema. Es cierto que no se conoce todavía la etiología, cómo funciona exactamente a nivel de las células, pero la evidencia es que en 2007 una sede muy importante de aquí de Barcelona pues saltó a la luz pues porque acababan de estrenar la sede y en pocos meses habían pues como 190 casos de empleadas con este tipo de problema. La Generalitat hizo toda una recogida y en poco menos de un año habían 900 casos que están publicados. Hizo un protocolo, los que estéis interesados os podéis descargar de internet, poner protocolo de lipoatrofia semicircular y ahí tenéis cómo tenéis que hacer un edificio para evitar este tipo de problemas. Y este protocolo ha sido traspasado, o sea, iba a decir copiado, no, ha sido utilizado por otras comunidades pues para también avanzar en este aspecto. Esto es lo que os comentaba. Esto sigue siendo un recorte del periódico, esto es un estudio que hicimos así in situ, esto es muy común tenerlo en las oficinas, ya no es culpa de los arquitectos, ¿no? Es como de los usuarios, de cómo lo utilizan, pero sí culpa, responsabilidad, sí que conociendo cómo el cableado muy cerca de las personas y todos los equipos electrónicos hay una inducción de esos campos eléctricos a la persona y justo la lipoatrofia sale en el punto de contacto de nuestro cuerpo con las superficies de los materiales. Por ejemplo, lo más frecuente es a la altura de los muslos porque es donde coincide normalmente con el apoyo con las mesas. Otras personas en los antebrazos y, por ejemplo, en las mujeres de la limpieza en la zona abdominal, porque para limpiar se abalanzan sobre la superficie de una mesa, entonces es la zona de contacto, hay una descarga de electricidad que no la notas, no es que notas ese chispazo, no notas absolutamente nada, pero que día a día va haciendo esta realidad porque se come realmente el tejido adiposo. Sabemos todo esto y seguimos con el problema. O sea, esto es un caso de Barcelona, no es porque sea ni el mejor ni el peor, sino porque es el último que ha aparecido en la prensa, un edificio nuevo que también tiene el mismo problema, que ha sido cerrado y que sigue con las problemáticas. Entonces, esto es para ponernos sobre la situación de que se siguen haciendo edificios con los conocimientos que tenemos que nos siguen dando problemáticas para la salud de las personas. Pero no solo los edificios de oficinas, porque la OMS reconoce el síndrome del edificio enfermo solo para edificios corporativos de oficinas. El síndrome del edificio enfermo, perdón, de la casa enferma, también ya está a nivel de la ciencia, de las bases científicas, relacionado con nuestras casas, con las zonas residenciales. Y ahí solo que una de las personas de la familia tenga un problema, esa casa ya le podemos poner una etiqueta de que esa casa está enferma y tenemos que ver cómo podemos solucionar este problema. Campos eléctricos, campos electromagnéticos, materiales de construcción por los compuestos químicos y por cómo se comportan. O sea, una cosa es de qué está compuesto y la otra es cómo se comportan respecto a ese ambiente. Entonces, bueno, hay muchas, que nos explicaba César, de las condensaciones, el tipo de compuestos químicos que tiene un material, los campos, todo esto, o bien respiramos este material, de manera natural, emite unas sustancias, unos compuestos volátiles, que la mayoría ni los olemos, que están en el ambiente, y que como no decidimos que respiramos y que no, pues los acabamos respirando. Esta es un poco la
el problema. Claro, factores en qué nos tenemos que fijar cuando hacemos un diseño de un edificio, cuando rehabilitamos. Pues como podéis ver, realmente esto es un campo muy amplio, de muchos parámetros que tenemos que tener en cuenta, y lo más importante es tenerlos en cuenta, y estoy de acuerdo con César, en la fase de proyecto, en la fase antes de tocar nada. Cuando hagáis rehabilitación, importantísimo un buen diagnóstico del edificio, para saber qué materiales tengo, qué tipo de instalaciones, hay alguno que es peligroso, porque por ejemplo el amianto no hace falta que lo comentemos, pero después hay otros que sabemos que ya tienen toxicidad, pero como no están prohibidos todavía, pues no se manejan como tendría que hacerse. Entonces, bueno, parámetros tenemos muchísimos, y si los tuviera que coger estos parámetros y para explicarlo fácil, hacer 3 grandes bloques, pues tendríamos todos los biológicos, los microorganismos, que nos van a dar problemas principalmente respiratorios y de alergias, como bacterias, hongos, los mohos, los insectos más grandes ya. Entonces, claro, todo el tema de mohos va muy relacionado con lo que nos comentaba César, con esa falta de ventilación principalmente, y sobre todo con aislamientos que no permiten que haya ese traspaso de que la casa respire, por decirlo de alguna manera. Y muy importante, escoger el tipo de material, además de tener en cuenta los puentes térmicos y de tener en cuenta todo lo que nos han contado, saber que no siempre un mismo material nos va a ser igual de efectivo. Por ejemplo, si yo tengo un lugar donde hay mucha humedad, por más que yo haga algún tipo de ejecución técnica para evitar esa humedad por capilaridad, por ejemplo, si yo trabajo con materiales que no son orgánicos, ahí voy a tener casi la batalla ganada, porque de alguna manera no voy a favorecer, no hay comida para que esos microorganismos se puedan desarrollar. Entonces es muy importante analizar en qué entorno voy a construir o voy a rehabilitar, para en cada momento saber qué tipo de material se va a comportar de una manera más favorable para conseguir una calidad del ambiente interior más biótica. Los factores físicos, pues evidentemente el código técnico tiene muy en cuenta todo el tema de la luz, de la acústica, pero quizá de la estática, pero campos eléctricos, campos electromagnéticos, ahí todavía estamos un poco en passarolas, ¿no?, com diem aquí a Cataluña. Y los factores químicos, pues realmente hay que dar un paso todavía más allá para ver, escoger materiales que nos garanticen de verdad que los compuestos orgánicos volátiles, estos que ya sabemos que son tóxicos, que no están dentro de nuestros materiales, que no contienen metales pesados. De ahí realmente es un trabajo de proyectar, escogiendo bien ese material que sé que se va a comportar de unas determinadas maneras que van a hacer que la persona que está ahí dentro pues va a vivir bien. Porque la mayoría de las veces estamos hablando de esto, es decir, como todo esto no lo vemos, son factores que no se ven, no se oyen, no se tocan, y la mayoría no se huelen, porque muchos compuestos volátiles desaparecen el olor, muchos son inoloros, pero otros, por ejemplo el formaldehído, que es el que como arquitectos tenéis que conocer, porque es está arriba en la lista, está prácticamente en todos los sitios, es ese olor picante a nuevo de un edificio o de acabar de pintar una habitación. A las pocas horas, a los pocos días, baja muchísimo ese olor, pero que baje el olor no significa que no esté ahí. Entonces es muy importante que empecemos a tener en cuenta que hemos de mirar más allá. ¿Y por qué? Por esto es muy importante. La toxicología médica ha dado un cambio. ¿Un cambio qué significa? Hasta hace poquito decíamos, las dosis pequeñas no nos afectan y las dosis muy grandes nos afectan. Por lo tanto, como en la edificación no ponemos toneladas de compuestos orgánicos volátiles ni dosis altísimas de campos eléctricos, porque todos están por debajo de lo que nos dice la normativa, no hay problema. Entonces, si no hay problema, porque cada vez hay más personas que están enfermas. Aquí vamos a ver. Entonces, lo que nos dice la medicina, lo que nos dice la toxicología, y ahí os remito a las fuentes científicas, es esto. Nosotros, todos, a las dosis bajitas, teóricamente nuestro organismo las tolera. Tenemos una tolerancia y no hay problema. No notamos síntomas adversos. Pero hay personas, hay organismos que después de aguantar estas minidosis cada día, porque el problema de todo esto es la sobreexposición, día a día y 8 horas cada día, en casa y en el trabajo. Llega un momento que el organismo dice, hasta aquí. O sea, el sistema ya no puede, el sistema inmunológico, el sistema de frenar toda esta emisión de factores no puede. Entonces es como que esa pequeña dosis la recibe como si fuera una enorme dosis y reacciona como si fuera una enorme dosis. Entonces ha sido un paradigma y sigue siendo tanto para la toxicología como para la medicina. Cuesta entender cómo alguien a lo mejor aquí no podría entrar porque tenemos los teléfonos móviles en marcha, seguramente la mayoría, y hay unos campos electromagnéticos que les afecta.
Esto existe y es la hiperelectrosensibilidad. O cómo alguien no podría estar, porque estas luces, el espectro electromagnético que emiten, pues a lo mejor la radiación no es la mejor para nuestro cerebro. Entonces hay toda una serie de parámetros que uno tiene que tener muy en cuenta pensando que ahí las personas van a estar 8 horas cada día. Y este es el problema. El año pasado, aquí en Barcelona, se hizo esta jornada técnica de edificios saludables y la organizaban la Federación y la Asociación de Empresas que analizan el síndrome del edificio enfermo. Y para mí fue una sorpresa muy agradable, es lo que nos comentaba el presidente del FEDECAI, el Paulino Rubio, que nos decía: tenemos ya estudios científicos, este caso es el de la Universidad de Aarhus en Dinamarca, que nos indican cómo cuando queremos conjugar calidad ambiental y eficiencia energética, a veces hay un punto en que no podemos pasar. ¿Qué significa? Si yo quiero hacer un edificio herméticamente cerrado, de eficiencia casi cero, si no tengo en cuenta nada más, vamos a tener problemas de salud. Seguramente lo que me ahorre en energía lo voy a gastar en el médico, o lo que se ahorre el gerente en energía para el edificio de oficina se lo va a gastar en absentismo laboral, porque los estudios son muy claros. Esto está muy estandarizado y está publicado en revistas científicas. El absentismo en estos casos incrementa un 5% y la productividad disminuye un 15%. Paulino hacía números, que no los he traído para no aburriros, y hablaba de miles de millones y quedaba clarísimo cómo se descompensaba totalmente. Entonces, me gustó oír lo de fuentes que no son tan estrictas como los que trabajamos en la salud, ¿no? Que vamos a dosis muy bajitas, de decir, a lo mejor no sería más saludable y más sostenible buscar un punto óptimo en el cual bajáramos mucho el consumo energético de nuestros edificios pensando siempre en la salud de las personas. Porque claro, si yo antes lo comentábamos, yo miro mi micronúcleo, yo me dedico solo a hacer eficiencia y si cierro el puente térmico, si no ventilo tanto, bueno, hemos de mirar, porque por ejemplo, los recuperadores de calor, es cierto que utilizan mucha maquinaria, que esto va a ser fuente de campos eléctricos y magnéticos, pero bueno, que si se pone a una distancia de seguridad no tiene por qué dar problema, pero en cambio recuperan el calor, pero recuperan muy poco eficientemente la humedad. Entonces, si ya sabemos que cuando estamos con humedades bajas tenemos problemas como de la hipotrefia, tendremos que pensar algún mecanismo para implementar estos nuevos sistemas que nos permitan realmente recuperar la humedad que estemos en puntos bióticos. ¿Qué pasa con estos conductos con los que voy a propulsar el aire? ¿Cómo se ioniza este aire y cómo pasa este aire al ambiente? ¿Cómo me va a afectar a la salud? Cuando ya sabemos que esto afecta. Entonces, esto lo tendríamos que tener en cuenta también ahora en esta fase que se está como de investigación para buscar nuevos sistemas. César proponía un sistema que yo no conocía, que es detectores de los niveles, bueno, de CO2 sí, pero de los compuestos, detectores de compuestos nocivos. Entonces, cuando tal voy y ventilo, ¿quién pone los límites de estos detectores? Porque si los límites son los que tenemos ahora, ya sabemos que esos no funcionan. Y hasta que la normativa nos la cambien y nos bajen estos límites, pues vamos a tener que esperar. Entonces, de alguna manera, lo interesante sería esto, buscar ese punto óptimo, adaptar para que consigamos mejorar a nivel de sostenibilidad y de eficiencia energética sin mermar la salud de las personas y volver a tener problemas, porque de alguna manera los edificios enfermos justo son estos tan más herméticos, más cerrados y muy tecnificados. Por tanto, como ya lo sabemos, vamos a ver qué hacemos para mejorar. Y lo hacemos desde las bases de lo que nos está diciendo ya el Plan de Actuación de Medio Ambiente y Salud Europeo. Se está haciendo el nuevo, pero bueno, ya nos están diciendo, la OMS, el Parlamento Europeo. A ver, vemos que hay van creciendo las enfermedades que están asociadas a factores ambientales, por un lado, las respiratorias, sobre todo en niños, y sobre todo también la contaminación doméstica, porque claro, nos pasamos un porcentaje muy alto. Por lo tanto, el edificio enfermo y la casa enferma. Ya nos están alertando de la casa enferma. La OMS ya nos dice, bueno, pues que saben que hay realmente es muy complejo porque es muy fácil hablar de los factores químicos, de los factores biológicos y de los físicos, pero cuando los voy a juntar, esto hace una sinergia que el organismo, cada uno va a actuar y va a salir de una manera. Y no solo eso, a lo mejor conocemos solo de algunos compuestos químicos cómo afectan. Pues sé que el formaldehído es cancerígeno, o que el benceno, o que el tolueno, o que otros son disruptores hormonales, o que otros actúan en la ontogénesis, pero ¿qué pasa cuando tengo un formaldehído y combinado con este? Porque esto es lo que pasa en todos los ambientes interiores, no hay un solo químico, hay varios. Y ahí sí que realmente estamos todavía, que sabemos poquito.
¿Qué más nos dicen? Pues bueno, la evidencia. La evidencia es que tenemos más personas enfermas, un incremento de diferentes tipos de cánceres, las nuevas enfermedades emergentes, estas que os hablaba, de personas que son muy sensibles a los campos eléctricos y que aquí no podrían estar, o a los químicos y que aquí no podrían estar, o los grupos de riesgo más vulnerables, como niños, o personas mayores, o convalecientes. Los hospitales, por ejemplo, son uno de nuestros edificios, un poco enfermos. Y para que entendamos de qué hablamos, os voy a poner un ejemplo. Esto es la normativa para el público general, o sea, para todos nosotros, cuando estamos expuestos a campos electromagnéticos de baja frecuencia. O sea, los que vienen, pues yo qué sé, el transformador de mi nevera o del enchufe que pongo el transformador de una lámpara, por ejemplo. ¿Qué pasa? O de la cadena de música, por ejemplo. Pues bueno, tenemos una norma que la dicta este organismo, que está reforzado por la OMS, son las normas que nos dice la Organización Mundial de la Salud, y nos dice valores límites a los que podemos estar expuestos para un campo eléctrico, 5.000 voltios metro, quedaros con el 5.000, y los para un campo magnético hasta 100.000 nanoteslas. Claro, nosotros nos vamos a revisar las bases de los estudios científicos que, a ver los haylos y algunos muy bien hechos y que están muy recogidos en los papers científicos y nos dicen esto. Bueno, pues si queremos estar de acuerdo con las normas de cómo funciona mi cuerpo para que no reaccione y tenga algún tipo de enfermedad, pues mira, sobre todo, importantísimo en el ámbito residencial, el dormitorio. El dormitorio ahí sí que tendríamos que ser súper estrictos. ¿Por qué? Pues porque nos pasamos un tercio de la vida, o nos tendríamos que pasar, no sé quién duerme 7-8 horas cada día, pero quien lo consiga, pues eso es lo que toca, y porque justo es en ese momento, no vamos a descansar, vamos a reparar. Entonces es en ese momento cuando el organismo pone en marcha toda una serie de funciones que durante el día no las pone y que si no las hacemos como corresponde, después a la larga pues podemos tener problemas. Entonces para que esto funcione bien y que no le afecte nuestro entorno residencial que nos hemos montado para mejorar nuestra calidad de vida, porque evidentemente no estamos en contra ni de la tecnología ni nada por el estilo, sí que necesitamos tener en la habitación unos 10 voltios metros de campo eléctrico y hasta 100 nanoteslas de campo magnético. Porque, por ejemplo, el campo magnético, y esto está muy bien reflejado en los estudios científicos, a partir de 200 se incrementa el riesgo de leucemia infantil. Y la leucemia infantil está directamente asociada, esto sí que está demostrado, con la exposición a campos electromagnéticos de baja frecuencia. Entonces, claro, vosotros mismos ya veis las diferencias. Entonces, luchar para que esto se baje, pues tampoco, yo pienso, mi criterio no tiene mucho sentido, cuando hay maneras de hacer, de construir, para tener estos parámetros sin tener que luchar con nadie, simplemente teniendo en cuenta qué hago yo a nivel técnico para conseguir, porque además es fácil una vez sabes cómo hacerlo. Seguimos. ¿Qué nos dice? Bueno, el Parlamento nos dice, bueno, ya sabemos todo esto, entonces lo que sabemos que tenemos que hacer, algunas acciones para minimizar este impacto, y estos retos sanitarios van a ir centrados con la calidad del aire exterior e interior, es la primera vez que hablamos del aire interior aquí, de las ondas electromagnéticas, ya nos lo ponen encima de la mesa, y de todos estos compuestos químicos que son tóxicos, pero que están en nuestro entorno. Por lo tanto, estamos hablando de unas directrices que de momento no son de obligada, bueno, y tardaremos, de obligado cumplimiento, pero ¿cómo resumen todo esto? Pues la Unión Europea nos dice que utilicemos el principio de precaución y la OMS la LARA. La LARA significa que tan bajos los niveles como razonablemente sea posible, pues que construyamos con estas directrices. Entonces, todo esto avanza y todo esto os lo podéis bajar por las bases de la OMS, las podéis consultar, y esta resolución es muy interesante, también la podéis bajar de internet, es la del año 2011, que ya empieza a canalizar más las directrices y nos dice, tendríamos que planificar bien las líneas eléctricas y las estaciones de antena de telefonía móvil. Esto lo dice la Asamblea Parlamentaria. Y tendríamos que establecer unas normas urbanísticas para tener todo esto, pero con unas distancias de seguridad para las personas, para que realmente vemos que con distancia de seguridad pues no tenemos tantos problemas. Y ya se va, es la primera vez que aparece esto. Ojito cómo hacemos las instalaciones eléctricas de nuestras viviendas, porque las que hacemos ahora, que cumplen todos los requisitos que tienen que cumplir, emiten campos eléctricos y esto día a día, pues puede darnos problemas. ¿Qué más? Pues eso, reducir todos los niveles de exposición y luego, pues evidentemente, todo lo que son las tecnologías inalámbricas, pues aquí tendríamos que ser un poco más precavidos y optar por otros sistemas que nos dan comunicación y que no nos ponemos tanto en riesgo.
Por lo tanto, si volvemos a la biohabitabilidad, como trabajamos desde el punto de vista de la salud, pues tenemos en cuenta toda una serie de parámetros que ahora, desde que el Parlamento pues, nos da estas directrices, sabemos que vamos en sintonía con hacer edificios que promuevan la salud de las personas, que realmente, como arquitectos supongo que cuando hacéis un espacio es pensando en el último fin, que es que ahí se produzca la vida, que hayan experiencias, que vivan las personas. Entonces, cuando hay un edificio que se construye y se cierra porque hay un problema, pues algo no hemos hecho bien. Entonces, bueno, todo el tema de las instalaciones eléctricas, las estructuras metálicas, todos los materiales que son más sintéticos, por el tema de la electrostática, cómo se comportan con esta sobreexposición de campos eléctricos, campos magnéticos. Es decir, es todo un conjunto de situaciones que hacen que al final esa calidad del ambiente interior merme mucho y puedan aparecer sintomatologías. Y ahí es donde os invito yo, pues yo siempre digo por convicción, ¿no? Porque todo esto ya lo cumplimos todos, ¿no? Supongo. Y entonces es pasarnos esta raya y decir, bueno, esto es por convicción. Es decir, voy a empezar a poner en práctica en todo lo que pueda estas pues directrices que ya están apuntando el Parlamento Europeo, que los científicos nos están dando la base. Quien quiera consultar bases científicas y tener referencias científicas de todo esto que todavía no está como sentenciado y ha pasado a este lado de las normas de obligado cumplimiento, lo encuentra en este informe. El informe Bioinitiative 2012 está hecho por científicos independientes, están todos los papers de evidencias de cómo los campos eléctricos, los campos magnéticos afectan a las radiaciones en general, afectan a la salud de las personas y que entroncan con esta línea que desde hace como 20 y 30 años pues le llamamos bioconstrucción, le llamamos biología de la construcción o le llamamos biobiología, depende si hablamos en castellano o buscamos el término alemán, pero que en realidad te está diciendo lo mismo, te está diciendo vamos a construir espacios que sean favorables desde el punto de vista de la norma de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, que no vayan en contra. Entonces, bueno, ¿cómo se actúa? Pues primero de todo analizando los factores de riesgo, es lo que os decía, hay que hacer primero un chequeo del edificio que voy a rehabilitar o de ese proyecto que voy a ver si hay algún factor de riesgo, tanto exterior como interior, identificarlos para proponer opciones, porque en realidad lo que queremos pues, es sostener un edificio más saludable. Deciros que esto se puede o se debería tener en cuenta para cualquier tipo de actuación, desde me voy a pintar la habitación porque quiero cambiar el color de mi niño, hasta soy urbanista y tengo que hacer una planificación de toda una ciudad. Entonces, en todas las actuaciones hay que tener en cuenta, o se tendría que tener en cuenta siempre, en esta línea de sostenibilidad, la eficiencia energética y evidentemente cada paso que hacemos, cómo ese paso va a tener una repercusión en la salud de las personas. Claro, yo hablo de salud física, pero porque os decía al principio, si empezábamos con ese esquema que os comentaba, pero claro, aquí podríamos hablar de la salud social, de la salud de todo el sistema, de hacer ciudades realmente más amables y que hagan que las personas tengan su espacio como individuo, pero también como colectivo. ¿Qué se hace normalmente? Pues se mide. Aquí también hay que medir. O sea, tú tienes un terreno, tienes un espacio, tienes un edificio, antes de tocar nada, hay que medir. Hay que medir todo lo que te viene del suelo, la radioactividad, el radón, las radiaciones, las alteraciones geofísicas, todo lo que son las radiaciones naturales del subsuelo, para ver qué hay allí, para ver cómo actuar, todo lo que tenemos a nivel del aire, todos los compuestos químicos, los agentes físicos, determinar esa orientación, ese emplazamiento, si nos va a ayudar en la bioclimática, lo que comentaba Felipe de Toledo me ha encantado, ¿no? Este es un ejemplo perfecto de cómo estaba construido para que funcionara y cómo cuando cambiamos un material o cambiamos el sistema se va todo al traste. Claro, a mí me hace gracia porque es, oye, mira que los muros se están estropeando. Y claro, yo pensaba desde mi sillón, ¿y las personas cómo estaban? ¿No? Porque es que si el muro ya está así, significa que la calidad de los espacios interiores ya pues debe ser no muy favorable. Y luego pues todo esto nos va a ayudar a hacer un diseño para analizar realmente el proyecto y ver en qué medida. Y además, a medida que se va haciendo todo el proceso, se puede ir midiendo. Evidentemente, los materiales de construcción son uno de los pilares bases para vivir o para estar en un edificio sano y que te aporte salud. Y sobre todo, si tenemos que ser, no podemos hacer un edificio en bioconstrucción, porque no siempre se puede hacer, ser muy estrictos o batallar mucho para que ese envolvente interno
los que van a estar piel con piel, que vamos a respirar, que vamos a tocar, ahí sí que tendríamos que ser más estrictos, que sean muy saludables, porque son los que más nos van a impactar. A lo mejor tengo un material que no es muy sostenible o que no tiene compuestos volátiles, pero lo tengo en la parte externa y, bueno, evidentemente no hay que ir por ahí, pero si se va es mejor que esté fuera que no que esté en nuestro interior. Y analizar los materiales siempre desde el punto de vista de cómo se comportan, de si emiten radiación. Pensar que esto pocos arquitectos lo tienen en cuenta, la mayor fuente de radiación ionizante, radioactividad, no es por un accidente nuclear, que evidentemente sabéis lo que significa a nivel de catástrofe, pero hay esas dosis bajitas del día a día, de muchas personas que viven en viviendas en las que están en un suelo que de manera natural tiene unos componentes geológicos, por ejemplo, que son de naturaleza muy granítica y emiten, o sea, hay una descomposición del granito hasta el plomo, entonces pasa por un compuesto que es el garradón. Ese garradón es inoloro, es insípido, se traspasa y permeabiliza, entra al interior de la vivienda, es como el inquilino invisible y además peligroso, ¿no? Y por inhalación está directamente relacionado y científicamente no hay ninguna fisura, o sea, no hay nadie que se atreve a decir que no, que está relacionado con el cáncer de pulmón después de las personas que son fumadoras. Y en España hay muchas zonas pues, que son muy ricas en este tipo de gas. ¿Qué significa? ¿Que no vamos a construir? Claro que se va a construir, pero si yo sé que esto pasa en mi subsuelo, voy a tener en cuenta toda una serie de medidas a nivel técnicas para que ese gas no entre a mi edificio. Y una de ellas muy facilitas y que cuesta muy poco es hacer una solera ventilada. O sea, con la ventilación se hace que ese gas no entre en las viviendas y este tema se podría erradicar. En Galicia, que tienen esto para ellos es un problema muy grande por su subsuelo natural, que es de estas características, son los propios médicos los que están intentando y batallando para que dentro del código técnico entre como normativa el hecho de medir el garradón, porque tienen muchos casos con problemas respiratorios y con cáncer de pulmón. En la norma del hábitat galego de 2009 se introdujo como, bueno, pues no como normativa, sino como una norma, y con el último cambio que ha habido, pues se ha vuelto a quitar. Entonces, bueno, anem així encara, ¿no? Todavía. Pero que sepáis que esto es muy fácil, se puede medir, la universidad hace las mediciones en zonas. La Universidad de Barcelona está haciendo toda la medición del Maresma, porque hay zonas en el Maresma que son así como, bueno, el Pirineo, por ejemplo, también. Entonces, bueno, voy a construir, no hay ningún problema, pero tengo en cuenta estos factores para que después las personas que estén, y esto es pero no voy a poner materiales, tengo el mejor terreno, no hay ningún problema, es calcáreo, ni me preocupo, pero luego voy y pongo materiales que ellos en sí mismos introducen radioactividad en el interior del edificio. Entonces, esto es muy importante que uno se cerciore de que esos materiales no emiten radioactividad, y muchos de ellos ya van con el sello, y si no, pues hay que preguntar o hay que medir. Ahí también le doy la razón a César. Hay que medir. Siempre te quedas con unos cuantos que dicen, yo lo quiero gris y de estas características y de este precio. Y dices, bueno, tengo 3, pues voy a medir. Por ejemplo, fijaros, no os voy a entrar en números, pero fijaros, como de un material al otro, que estéticamente y a nivel técnico y de prestaciones son idénticos, pero como bajas a la mitad, de 1.700 a 3.000, bajas a la mitad, pues, por lo tanto elijo este, y ya hemos hecho muchísimo para que ese espacio no haya tanto problemática. Entonces, bueno, esta es un poco la idea. Asegurarte también de la emisividad de compuestos orgánicos volátiles, esto es muy importante, tendríais que mirar y batallar para que os den esos datos de que los compuestos orgánicos volátiles son muy bajitos o prácticamente no hay, que esto es más difícil. Cómo se comportan con el electroclima, con los campos eléctricos, los campos magnéticos, y después eso que os comentaba, tener en cuenta que depende de dónde vayáis a construir, tenéis que priorizar un tipo de materiales u otros para que el comportamiento que tenga con los microorganismos pues sea más o menos favorable. Claro, esto es un mundo, o sea, hay 1000 sellos, cada vez aparecen más, entonces algunos vamos mejorando. Por ejemplo, de un material que no tenga nada de etiqueta a que tenga la Ecolabel, pues ya te está diciendo que hemos minimizado mucho los compuestos volátiles, que solo hay un 5% de metales pesados, o sea, tiene una serie de características que te ayudan. Otras son un poco más restrictivas, como la alemana del ángel azul, o como la francesa. Otras simplemente, ya sabéis, te dicen que la gestión es más sostenible. Otras te explican todo el proceso, la declaración de cómo ha ido el ciclo del producto. Y luego hay algunas que son más estrictas,
los alemanes ahí son los más estrictos todavía, que estas ya te garantizan pues que no hay, o sea, que no emite radiactividad, que los compuestos volátiles son muy bajos. Entonces, bueno, ahí sí que os animo a que chequeéis y a que busquéis siempre opciones, lo que decíamos antes, de practicar el ALARA en las mínimas proporciones que podáis introducir, porque por suerte cada vez hay más oferta en el mercado de materiales que nos aportan ese tipo de prestaciones, y que aunque no seamos químicos, porque hay una infinidad de sustancias químicas, pues te quedas como muy tranquilo escogiendo unos, escogiendo los otros. Este es uno de los últimos que ha salido de sello, que este es el francés, y este a mí me gusta mucho. Este es de obligado cumplimiento en Francia. Los franceses, a todos los materiales de construcción tienen que tener este sello, y tiene un poco el símil a las etiquetas de eficiencia energética. Cuando un material es A+, de cabeza. Cuando es C, mejor que no lo pongas, sin saber mucha cosa. Entonces, cuando quieres saber más, dices, a ver qué me están diciendo, pues mira, un A+ tiene el formaldehído casi muy bajito, tal. Entonces puedes ir desgranando cada uno de los compuestos volátiles, o directamente ir a este. Para los que no estáis puestos en el campo de la química, que esto es muy complicado, quedaros con este dato, con este hacéis mucho. COPS totales significa el total de los compuestos orgánicos volátiles que tiene ese material, y significa que te han hecho la suma de todos los que tienen. Entonces, algunos ya te ponen menos de 200 miligramos a metro cúbico, otros te ponen free COPS, algunos. Por ejemplo, si voy a escoger un tablero de madera, pues algunos ya sé que las clases de 1 son más bajas de emisividad. Entonces, mirar por ahí, porque realmente no es que no vais a poder utilizar los materiales que normalmente utilizáis, a lo mejor, sino que hay opciones que son más bióticas que otras. Y ya para finalizar, deciros que, bueno, que si a todo esto hemos de amalgamar la sostenibilidad con la eficiencia energética y con la salud, el organismo va a hacer de las suyas y va avanzando. Entonces, cada vez hay más personas que necesitan espacios realmente muy protegidos, y es lo que se denomina las zonas blancas. Espacios en los que esas personas que han perdido la tolerancia a los compuestos químicos, a los físicos, y que no pueden vivir en un ambiente aparentemente normal como el nuestro, necesitan espacios muy protegidos. Entonces, bueno, lo que tendríamos que ir avanzando es cómo crear estos espacios en una ciudad, porque claro, enviarlos a no sé, en medio de la naturaleza, pues tampoco no es la opción. Entonces, ahí incluso esta resolución de la Asamblea Parlamentaria ya nos está ya avanzando, Los señores arquitectos que se vayan poniendo las pilas para empezar a hacer espacios para estas personas, porque no es tan fácil. Y lo digo sabiendo lo que estoy diciendo. Esto es un espacio que hemos hecho aquí en Barcelona, que le llamamos EVA, ahora os explicaré por qué. Y es una petición de un colectivo, una cooperativa de abogados, el colectivo Ronda, y este era el espacio, claro. Bueno, ya veis que ya de por sí muchas opciones no teníamos, Es un tubo estrecho, solo hay una ventana de ventilación. Bueno, teníamos muchos inconvenientes. ¿Y para qué queríamos este espacio? Pues porque este colectivo recibe personas con enfermedades ambientales, acababan de reformar por completo todas sus oficinas de una manera convencional, como se hace normalmente, y ellos saben la dificultad que significaba que estas personas fueran a su consulta. Y es que a lo mejor a lo que habían andado un poquito ya, ¡pum!, se caían o tenían algún problema importante porque hacían una insuficiencia respiratoria, porque se encontraban muy mal. Entonces era, bueno, ya que vamos a hacer un edificio, vamos a hacer una sala que sea más amable y que contemple todos estos tipos de parámetros de la salud, para como mínimo el rato que estén aquí con nosotros pues no tengan tanta problemática. Bueno, le hemos llamado EVA porque en realidad queríamos dar esa impronta de espacio con valor ambiental, donde todos estos parámetros de salud se han tenido en cuenta. Entonces jugamos, fue muy divertido porque además era de visita de los abogados y luego de vivencias de las asociaciones, porque se va a dejar para que las personas afectadas pues puedan ir ahí y reunirse. Y esto era todo el espacio, que es un proyecto de la arquitecta Valentina Maini, que muchísimos ya conocéis. Entonces era cómo resolver ese tubo. Entonces, bueno, la idea, que no os voy a explicar el proyecto, la idea es deciros cómo mi experiencia personal es toparte con una realidad que es muy complicada. Los materiales, el mejor test es el organismo. Esos materiales que vienen con sellos los utilizamos con las personas afectadas, y la sorpresa fue... O sea, tuvimos muchas sorpresas, de materiales que tú dirías con los ojos cerrados, este puede ser muy biótico, a que realmente estas personas no lo toleraban mucho y viceversa. Entonces, esto abre un campo realmente de todos, de ponernos, de buscar materiales que realmente puedan
competir con nuestros sistemas biológicos y adaptarse. Y luego, pues bueno, se han aplicado materiales muy especiales para pantallar radiaciones, instalaciones eléctricas biocompatibles para que no hayan campos eléctricos y campos magnéticos, y siempre en todo el proceso se han estado midiendo todos los valores para ir certificando y chequeando que realmente, pues bueno, o lo hacíamos bien o las limitaciones que teníamos, porque lo que a veces dices, este material apantalla un 90%, y cuando vas y mides dices, bueno, va a ser un 80%, ¿no? Bueno, pues para saber dónde estábamos en cada momento. Entonces ahí es lo que os comentaba, hacer instalaciones biocompatibles no es tan difícil. Por ejemplo, solo con hacer una buena toma de tierra, no solo hacer toma de tierra, que esto ya sé que es obligatorio, es una toma de tierra eficiente, que esté mejor por debajo o alrededor de los 6 ohms, nos ayudará a que todos esos campos eléctricos que se generan por la tensión de los cables se puedan derivar y no haya problemas con las personas que cada día estamos rodeados de toda la tecnología. Entonces, bueno, es utilizar materiales adecuados, o cables apantallados o tubos flexometálicos que nos van a apantallar y van a hacer una buena derivación a tierra, o magnetotérmicos, desconectadores automáticos de las fases. Este cacharrito se pone en la caja de los magnetotérmicos, se conecta a la fase que va directa a la línea que va a las habitaciones, porque recordar que os decía, cuando dormimos tendríamos que dormir en un ambiente limpio, que no hayan radiaciones, y cuando te vas a dormir paras la luz por el interruptor y este hace clac y nos para la tensión, o sea, corta desde la caja principal. Por lo tanto, no hay tensión en los cables y duermes toda la noche sin estar expuesto a un campo eléctrico, con una cosa tan sencillita como esta. Cuando te levantas a medianoche, le das y te vuelve a enviar la luz, porque en realidad lo que te hace es pasar de alterna continua y te deja unos 9-12 voltios que no te afectan, para que cuando le vuelvas a dar, él no te demanda y te vuelve a pasar. O sea, cosas tan sencillas como esta haría que no estuviéramos expuestos de manera continuada 24 horas al día, o cambiar las instalaciones. Esto es básico, ¿no? Enchufe, instalación. Entonces, estamos toda la noche con un campo en nuestro organismo, o evidentemente esto ya es otra historia, esto ya es a nivel de usuario, de nuestros hábitos, estar todos rodeados con muchos equipos. Entonces, simplemente a veces alejando la fuente es suficiente sin poner otros mecanismos. La distancia de seguridad es muy importante. Entonces, son pequeñas, porque a veces son pequeños gestos, opciones muy fáciles, sin tener que gastar mucho en materiales especiales, que nos pueden ayudar a estar mejor. Bueno, para terminar, explicar una foto así a más de la sala cuando ya la teníamos prácticamente acabada, para que veáis un poco cómo se ha conseguido, pues todos los materiales que hay aquí, pues realmente son más saludables. Y acabar con lo que sería como un resumen de qué vamos a tener en cuenta de ese decálogo para hacer edificios más saludables, pues sería tener en cuenta todos los factores que hay en el entorno, en ese subsuelo, las radiaciones, en dónde voy a construir, si estoy cerca de unas fábricas, que voy a tener humos pues, que van a ser más nocivos, o simplemente estoy cerca de esto lo tenemos cuando estamos cerca de una vía de tráfico rodado, pues ahí el aislamiento acústico pues ya sabemos que tiene que estar pues más controlado, pero a lo mejor los campos electromagnéticos, como no los oímos, ¿no? Y no los vemos, pues ahí se van quedando por ahí. Entonces, valorar todos los factores de riesgo del proyecto, de lo que estoy haciendo, porque a veces los ponemos nosotros, no estaban, o si no es una rehabilitación, tener en cuenta qué hay y qué tengo que tocar, hacer todo el estudio del emplazamiento de la vivienda, y siempre hacer todas unas instalaciones, llamamos biocompatibles, para que no haya una contaminación y una exposición habitual día a día a los campos eléctricos y magnéticos. Aplicar lo máximo que podamos criterios de bioconstrucción, que ahí traducido sería buscar materiales que sean más bióticos, especialmente, insisto, para todo lo que es el entorno de los espacios interiores, materiales sanos y ecológicos, que no tengan radioactividad, compuestos volátiles. Todo esto, además de los parámetros de temperatura, de humedad, o sea, cada uno de estos bloques los podríamos ir desglosando y desglosando para conseguir esa calidad del ambiente interior y la iluminación. Ahí no vamos a entrar tampoco, pero es que a veces con solo cambiar una bombilla consigues unos resultados magistrales. Y esto es así o sea, ya sé que puede sonar. A veces tienes una oficina y tienes bombillas que el espectro electromagnético de esa bombilla le está dando la información al cerebro a dormir. Entonces, claro, queremos producir, queremos estar despiertos y queremos almacenar información, y estamos cansados y vamos a buscar 1000 cafés y nos cuesta. Es tan fácil como poner una bombilla de espectro completo,
que es la que le da la información al cerebro desde día, y hay que despertarse, y el cerebro no le cuesta. Entonces, es tan fácil como darle a nuestro cuerpo lo que necesita para funcionar de forma correcta. La iluminación es un campo, pero bueno, os dejo esa pincelada para que entendáis. Y a veces hacemos cosas como, bueno, apostar por la eficiencia, como se está apostando con las bombillas de bajo consumo, que ahí también podríamos hablar mucho, y es una fuente de introducción de tóxicos en el ambiente porque tienen mercurio. Nadie nos lo ha contado, casi nadie. Entonces, cuando se rompe una bombilla, lo mejor es no respirar, ventilar y salir de la habitación porque es tóxico. Y esto los organismos, incluso médicos europeos, pues hacen unos trípticos y los reparten a la población, y no es la mejor bombilla a nivel de espectro completo para cada día, para procesar y estar ahí estudiando o trabajando en la oficina. Y evidentemente todo el tema de la sostenibilidad, de los recursos y de la responsabilidad con el entorno. Entonces, bueno, sería como una amalgama. La idea de transmitiros que desde el punto de vista de la salud se tendría que empezar siempre a proyectar, y cualquier paso que hagas en sostenibilidad y eficiencia, si no va acompañado de qué pasa eso que hago con mi salud, bueno, tendremos que remediar de aquí a un tiempo, pero que sería muy interesante que se empezara ya a hacer desde una concepción más global, porque nos ahorraríamos, bueno, pues algunos problemas como los que seguimos teniendo, sabiendo todo lo que sabemos. Simplemente. Muchas gracias. Bé, ja estem acabant, hem allargat una miqueta més, però penso que ha valgut la pena perquè ha sigut molt interessant. L'última ponència és a càrrec del senyor Pablo Maroto, és el representant d'Agnauf, ell és arquitecte tècnic i una mica doncs ens parlarà dels materials d'aquesta firma, i aprofito per donar-li les gràcies perquè ha sigut el que d'alguna manera ens ha patrocinat aquesta jornada. Després de la seva intervenció, si encara tenim una mica d'ànim, podem fer un breu col·loqui per qui tingui ganes de fer alguna consulta o alguna pregunta, i ja per no endarrerir-ho més li passo la paraula al senyor Pablo Maroto. Gràcies. ¿Sí? Perfecto. Bueno, en primer lugar, os agradezco que estéis aquí todavía, después de toda la jornada. Realmente me ha tocado un papel bastante complicado. Básicamente, si veis en el programa, quise ponerme delante de los ponentes de Elisabet y de César, porque después de lo que han estado comentando, lo primero que me vais a preguntar es si esto, lo que vais a explicar, lo que voy a explicar, lo habéis medido, si son saludables, etc. Bueno, sin más preámbulo, voy a hacer una pequeña presentación de la empresa. Básicamente estamos desde el año 1932, tenemos 2 fábricas, en Escúzar y en Guixers, o sea, en la zona de Granada y la zona de Lérida. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo encaja la industria dentro de todo lo que se ha estado explicando hasta ahora, ¿no? A nivel de sostenibilidad, de eficiencia energética, de biohabitabilidad, ¿no? Realmente dentro, si hablamos del ciclo de vida de un edificio, la industria pues siempre ha tenido un papel bastante interesante, predominante. Básicamente, si empezamos a hablar desde la revolución industrial, pues siempre se ha estado fabricando materiales de construcción, coches, etcétera, sin tener en cuenta la capacidad de los recursos naturales existentes. El principal objetivo era producir al mínimo coste posible, sin tener en cuenta que los recursos naturales pues tenían un fin, ¿no? Dentro de la industria, pues, ¿qué es lo que se tendría que mirar o qué es lo que se valora desde el punto de vista de la sostenibilidad, ¿no? En primer lugar, lo que es la obtención de la materia prima. Nosotros, dijéramos, en las 2 fábricas, tanto en Guixers como en Escúzar, lo que hacemos es extraer la piedra algez, la piedra de yeso, de la naturaleza, y una vez que la extraemos, lo que hacemos es recultivar esta zona afectada. O sea, no creamos cicatrices en lo que es el entorno, sino que una vez que extraemos la piedra, pues creamos nuevos biotipos. Después, lo que es la producción. Evidentemente, dentro de la producción
si somos un poco egoístas, siempre intentamos minimizar el máximo coste posible para producir nuestros materiales. Pero esto deriva siempre en unas bajas emisiones de CO2. Si disminuimos el peso de las placas, pues evidentemente el transporte viene afectado indirectamente, la cantidad de yeso que se pueda incorporar, la cantidad de energía que se necesita a la hora de fabricar un producto, etc. Luego tenemos lo que es la distribución. La distribución también es importante, por eso estratégicamente se colocan las fábricas de tal manera que el transporte pues minimice este impacto ambiental, tanto lo que es la fabricación en Lérida como lo que es en Granada. Luego el uso, la parte más importante de un edificio. Dentro de este ciclo de vida del propio edificio, lo que es el uso y el mantenimiento es donde más generación de emisiones de CO2 o gasto energético pueda tener un edificio. Con los materiales que fabricamos y los sistemas, pues podemos minimizar este consumo energético y estas emisiones de CO2 en el uso y mantenimiento del propio edificio. Y luego finalmente lo que es el final de vida. Este es un tema que podría crear otro debate, que ahora mismo pues aquí no hay tiempo suficiente. El tema del ciclo de vida, del final de vida de los materiales en otros países, como por ejemplo en Dinamarca o Suiza, pues está bastante más controlado. Es lo que podríamos hablar del cradle to cradle, de la cuna a la cuna, ¿no? ¿Qué ocurre cuando un material pues ya ha acabado su final de vida y dónde va? ¿Va a un abocador o vuelve otra vez al proceso de producción? En Dinamarca, por ejemplo, lo que son vertederos prácticamente ya ni existen. Es decir, que allí el tema del reciclaje se da mucho. Prácticamente se prima más el reciclado que no el tirar algo a lo que es un vertedero. En otros países, como por ejemplo en Alemania, pues existe más o menos lo mismo, y aquí en España realmente es mucho más barato tirar un material a un vertedero que el poder reciclarlo, y en función del producto, pues peor todavía, porque el transporte se lo come todo. Nosotros tenemos la capacidad de reciclar el material. Nuestros productos pueden ser 100%, como por ejemplo en Dinamarca. La producción en Dinamarca de placas de yeso es 100% reciclada. Aquí en España básicamente lo que se recicla es el residuo que genera la propia producción, es decir, el preconsumer. Nosotros a fecha de hoy llevamos reciclado alrededor de más de 5 millones de metros cuadrados, pero interna, no externa. Ya nos gustaría, pero esto la administración pública pues tendría que hacer algún gesto para fomentar este reciclado post-consumer, después del uso o después de salir el material de la fábrica. Otros materiales, como por ejemplo el aluminio, pues sí, el aluminio como es un material que tiene una energía embebida bastante elevada, pues es mucho más fácil reciclarlo y meterlo otra vez dentro del proceso productivo, sale más económico. A nivel de certificaciones, bueno, existen multitud de certificaciones, desde obligatorias, voluntarias, gestión o incluso como aportaciones a una arquitectura sostenible. Elizabeth ha explicado algunas, bueno, en una de las diapositivas ha mostrado algunas certificaciones, pero podríamos llenar diapositivas y diapositivas de la cantidad de certificaciones, y en función del tipo de producto se les puede exigir una u otro tipo de certificación. La gran mayoría son voluntarias y a veces ya no sabes qué tipo de certificación escoger, porque hay muchas que prácticamente dicen lo mismo, con algunos conceptos diferentes, pero prácticamente en la misma línea. Nosotros aquí hay un poco de resumen de las certificaciones o normativas que tenemos que cumplir, ¿no? Desde el marcado CE, cumplir el Código Técnico de Edificación, las declaraciones de producto. A nivel de gestión, pues están las OSAs, la ISO 9000, la ISO 14000, ecodiseño, etc. Es decir, la industria, de alguna manera, siempre está evolucionando mucho más rápido de lo que pueda ser el propio proceso constructivo, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, en la norma de térmica, pues estamos hablando de que la primera salió en el 79, el Código Técnico del 2006 y ahora el 2013. Es decir, no es tan dinámico como, por ejemplo, todas las exigencias que se le pueda dar a la propia industria. Y luego las aportaciones a los sellos pues, de arquitectura sostenible, ¿no? Por ejemplo, lo que es el LEED, el HQE francés, Passive House, el verde o el BREEAM,
¿no? Y existen muchos más en Japón, en Alemania, etc. Yendo un poquitín más allá del tema de lo que son las DAB, que se está poniendo ahora muy de moda, que prácticamente la DAB es una radiografía de lo que es los impactos ambientales que pueda tener un producto. Por ejemplo, nosotros fabricamos un material, la placa de yeso, le hacemos una foto y medimos qué impactos tiene ese material en las diferentes fases de producción, en su ciclo de vida, desde la extracción, emisiones de CO2, energía embebida, dióxido de azufre, dióxido de carbono, etcétera, 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 etcétera. Nosotros vamos un poquitín más allá. No solamente estamos gestionando a nivel sectorial lo que son las DAB, a nivel nacional, sino que estamos certificados con el ecodiseño. Es decir, no solamente hacemos una radiografía de lo que es el producto a nivel de impactos en todo el ciclo de vida, sino que nos comprometemos a que cada año mejoramos esos impactos. Es decir, hay unos objetivos, que es lo que marca el ecodiseño, que nosotros marcamos a fecha de hoy cuáles son los impactos reales de nuestro producto, pero nos comprometemos al año siguiente a intentar optimizarlos, intentar bajarlos. O sea, es como un paso más. A nivel de eficiencia energética, bueno, ya se ha hablado antes, César ha comentado algo bastante extenso. Yo básicamente me limito a que tenemos dos tipologías en el mercado, lo que es la obra nueva y lo que es la rehabilitación. Ya sabemos que existe un 71% de edificios existentes cuyo gasto energético es muy elevado y tenemos un 1% del parque inmobiliario que prácticamente podría ser obra nueva. Yo siempre digo que nos estamos centrando bastante en lo que es la rehabilitación, evidentemente porque es nuestro futuro, el futuro de todos los que estamos aquí, pero lo que es la obra nueva también es importante. Ahora tenemos lo que es el nuevo código técnico de ahorro energético, pero sabemos que en el año 2020 todos los edificios de nueva construcción van a tener que ser prácticamente de energía casi nula. Entonces, ¿qué sentido tiene construir un edificio ahora cumpliendo a rajatabla lo que es el nuevo código técnico si en el año 2020 van a tener que ser de edificios de energía casi nula? Entonces, ¿por qué no empezamos ya con ello? De hecho, estamos hablando hoy en día de unos consumos, de unas demandas energéticas, el nuevo código técnico de 60 kilovatios hora metro cuadrado al año, cuando eso ya se podía haber construido o hecho hace muchísimos años, porque ya hay materiales para poder realizar un edificio así. A nivel muy rápido, estos son las pérdidas o ganancias de energía que puede tener un edificio. Esto hay varias fuentes, pero bueno, yo he cogido una de ellas y básicamente es lo que veis aquí. A nivel de muros, lo que es a través de la fachada, pues existe una pérdida de más o menos de un 25% de energía o ganancia, porque siempre estamos hablando de pérdida, pero también puede ser ganancia. En suelos un 7%, ventanas un 13%, puentes térmicos un 5%, cubiertas un 30%. A nivel de puentes térmicos, realmente aquí se indica un 5%, pero puede ser bastante más. De hecho, el 35% de una fachada son puentes lineales, son puentes térmicos. Es decir, que cuando hablamos de un muro que puede suponer el 25%, realmente el 35% de ese muro son puentes térmicos. Por lo tanto, juegan un papel bastante importante dentro de lo que es la construcción y hay que tenerlos en cuenta. Bien, dentro de este parque inmobiliario, pues aquellos edificios que no están del todo aislados del año 79, pues más o menos pueden tener un consumo alrededor de entre 100 y 180 kilovatios hora metro cuadrado al año, cuando en una rehabilitación pues podríamos llegar, como hemos visto antes, por debajo de los 50. Incluso podríamos llegar a un passive house de 15 kilovatios hora metro cuadrado al año. Del confort térmico se ha estado hablando también antes. Básicamente nosotros decimos que el confort térmico, lo que se intenta, o lo que para nosotros lo que es el confort térmico, es que la media de la temperatura de las superficies no difiera en más de 3 grados centígrados en la temperatura media de lo que es el aire, de la temperatura operativa. En el momento de que tenemos una diferencia mayor de 3 grados centígrados entre una superficie y lo que es el ambiente, el aire, pues ya hablamos de disconfort térmico.
Para rehabilitar un edificio, bueno, existen lo que es la envolvente, existen tres formas de rehabilitarlo, tanto por el exterior como por el interior en cámaras, como por el interior del propio edificio. Cada una de ellas pues, puede tener unas ventajas y unos inconvenientes. En el caso de rehabilitación por el exterior, básicamente la mayor aportación que tiene es la eliminación de los puentes térmicos. Existen muchos sistemas, como ya conocéis, el sistema SATE, el sistema de aislamiento térmico por el exterior, que en general podría ser cualquier sistema que tenga un aislamiento por el exterior del edificio, lo que pasa es que se asocia mucho lo que es el SATE a lo que es el aislamiento pegado directamente a lo que es la fachada, y nosotros pues disponemos de lo que es la placa Aquapanel. El sistema Aquapanel es un sistema de placa de cemento que se coloca una estructura metálica por el exterior de la fachada y dentro de la cámara pues colocamos un aislante. En este caso, la gran ventaja que podamos tener en este sistema es que lo podemos hacer tanto ventilado como estanco. Es decir, con el mismo acabado de la propia placa lo podemos hacer estanco o ventilado en función de si la fachada es norte, si estamos haciendo un edificio en el norte de España, en el sur, etc. Decir que una fachada ventilada es lo mejor, pues es como decíamos antes, depende de la tipología del edificio y dónde esté ubicado. Aquí tenéis un ejemplo del sistema de Aquapanel de rehabilitación. Es un edificio que está justo al lado del mar, en el norte, en Rentería, un edificio de los años 70-75. Tenía muchos problemas de humedades, de aislamiento térmico, aislamiento acústico, y una vez hecha la reunión con los propietarios, pues se determinó realizar ese sistema con Aquapanel. Como veis aquí, pues ese es el edificio original, la estructura metálica. Aquí veis, se incorpora lo que es el aislamiento, se atornilla la placa Aquapanel con su tratamiento de juntas y luego finalmente pues el acabado final, que es un mortero elástico, el mismo que se utiliza para los sistemas SATE. La gran ventaja que tiene este sistema, aparte de poderlo hacer ventilado o no ventilado, es la dureza superficial al tratarse de una placa de cemento. Luego podemos combinar lo que es la placa. Bueno, un tema bastante importante es los puentes térmicos. Antes hemos hablado de los puentes térmicos, las conexiones entre diferentes sistemas constructivos, por ejemplo la fachada, forjado, un cambio de forma en un elemento constructivo, una esquina o un rincón, pero hay otro tema bastante importante que son los propios puentes térmicos que puede tener el propio sistema. Es decir, cuando colocamos un sistema constructivo, ya sea de placa o de placa Aquapanel como el que veis aquí, también tenemos que controlar los puentes térmicos del propio sistema. En función de eso, el sistema puede ser más eficiente o menos eficiente. Es lo que hablábamos antes, el hecho de medir el propio sistema, si realmente cumple con lo que se dice el manual o lo que dice el propio fabricante. Por ejemplo, en una fachada estanca o incluso ventilada, el puente térmico más significativo y el que hay que controlar es justamente la unión de lo que es la perfilería metálica con el muro soporte. Estos puntos de aquí puede ser un puente térmico bastante elevado y cuanto más aislada esté la fachada, más flujo de calor puede pasar a través de esa fijación, de ese angular metálico. Para poder evitar este puente térmico es igual como en la acústica, tenemos que hacer cortocircuitos térmicos o cortocircuitos acústicos, ¿no? Colocar un aislante que en este caso su resistencia térmica tendría que ser superior a 2 metros cuadrados grado Kelvin vatio, más o menos. Esto hay que estudiarlo, pero para tener una idea, más o menos debería ser este cortocircuito. Luego tenemos el sistema por el interior, es decir, cuando en un bloque de edificios pues la comunidad no se pone de acuerdo y un usuario pues quiere rehabilitar internamente su propia casa, pues podemos disponer de varios sistemas. Aquí también, entre todos los que existen, pues pueden haber unos más eficientes que otros, pero siempre hablando desde el punto de vista de los propios puentes térmicos que tiene el sistema. Tenemos desde lo que es el trasdosado directo, que es una placa con un aislamiento incorporado que se pega directamente a la pared. En este caso,
tenemos el aislamiento totalmente continuo, es decir, tiene una eficiencia térmica muy uniforme. Tenemos lo que son los tradosados autoportantes con estructura metálica, y es aquí un poco donde puede haber la diferencia, ¿no? Estos puntos de anclaje, estos puntos de unión. Normalmente el que se utiliza es el tradosado autoportante con estructura metálica, como el que tenéis aquí, con un anclaje a lo que es el muro soporte, y como he dicho antes, este anclaje pues es un puente térmico, hay que vigilarlo, hay que colocar un pequeño cortocircuito térmico entre lo que es el angular y el propio elemento. Si no dejamos el aislamiento continuo y no cuidamos estos puntos de anclaje, si nosotros colocamos dentro del líder, colocamos todos los datos del aislamiento térmico, la placa, etcétera, lo que es el aislante, la placa, etcétera, dentro del Kallener, pues nos puede dar un valor, pues en este caso, dependiendo del aislamiento, pues de 0,58, una U de 0,58. En cambio, si no cuidamos estos puntos del aislamiento y los anclajes al muro, pues podemos tener una pérdida de más de un 50%, es decir, pierde un 50% la eficacia térmica de este sistema. Y eso está testeado y comprobado en laboratorio. Hay sistemas como por ejemplo el tradosado directo, que el aislamiento es totalmente continuo, o bien tenemos lo que es este otro sistema, que es un perfil mucho más estrecho, que en Francia se utiliza mucho, porque en Francia sí que está muy regulado los puentes térmicos en el propio sistema. Aquí no, aquí el código técnico básicamente habla de los encuentros con los elementos constructivos. Allí se utiliza mucho este perfil, es un perfil mucho más estrecho, de tal manera que el aislamiento queda continuo por detrás de los perfiles para evitar estos puentes térmicos. Y luego la unión de lo que es el propio anclaje con el muro, pues colocar una banda, que podría ser una banda de polipropileno, una banda acústica. Y con esto pues minimizamos estos puentes térmicos. También por el interior pues existen lo que son para los forjados los suelos flotantes, suelos en base de yeso con aislamiento, y luego los techos. En temas de techos podemos hacer techos bajo cubierta, o incluso, que hasta ahora no se ha estado mirando, que son los techos o los soportales, ¿no? Que son estos puntos de aquí. Normalmente se coloca lo que es, colocamos un forjado con la vivienda superior, y por debajo, como básicamente lo único que tenemos que hacer es tapar este forjado, se coloca un falso techo prácticamente sin ningún tipo de aislamiento, con lo fácil que es colocar un aislamiento, porque eso también ahí, en ese punto, puede tener pérdidas o ganancias, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces se utilizan techos que constructivamente no son correctos. Por ejemplo, se nos puede dar este fenómeno, ¿no? En zonas donde pueda existir pues humedades bastante elevadas, o que el vierteaguas no esté bien resuelto, pues la placa puede adquirir esta humedad. Si es una placa hidrofugada, aunque sea hidrofugada, puede absorber la humedad. Si es placa estándar, mucho peor, porque absorbe más humedad. Y si encima hacemos el tratamiento de juntas con pasta de juntas de secado, ¿no? Pues con tal de que coja un poco de humedad, pues esta cinta salta, que es lo que ocurre en esta foto de aquí. O bien aquí el tema del goterón, pues no está mal resuelto, y también tenemos una patología. En estos casos tenemos lo que es placas más adientes para esta zona, ¿no? Para que son las placas de cemento. Y un sistema bastante enfocado a lo que son los edificios de energía casi nula es la unión de lo que es el sistema Aquapanel, que sería este cerramiento de aquí, un cerramiento de unos 12 centímetros aproximadamente, 12-13 centímetros, con un sistema SATE, con un sistema de aislamiento térmico tanto de lana mineral como de EPS. Estas dos uniones nos ofrece un sistema con un espesor aproximadamente de unos 23, 24, 25 centímetros y un aislamiento térmico por debajo de una U de 0,20. También es importante los puentes térmicos intrínsecos del sistema. Cuando anclamos un SATE en un elemento constructivo, pues se nos puede dar lo que es el efecto pantera, que son todos los anclajes. Para evitar esto, que son todas las uniones
de lo que es el aislamiento a la pared de obra o a la placa aquapanel, pues existen fijaciones que ya existen en el mercado para amenizar estos puntos térmicos, que son estas fijaciones que se embuten dentro del propio aislamiento, y luego existe esta tapa para evitar este efecto de puente térmico. Claro, si nosotros únicamente analizamos el aislamiento térmico a través del aislante, pues nos puede dar una U interesante, pero si contabilizamos todos estos puentes térmicos, aunque sean fijaciones de plástico, pues puede tener algo de transmitancia, pues evidentemente si no se tienen en cuenta estas cosas, estos detalles, pues puede bajar. Si hacemos un comparativo entre un sistema tradicional de obra con un tradosado interior de placa y un sistema SATE por el exterior, si sustituimos toda esta zona de aquí, lo que es el cerramiento de obra con el tradosado autoportante por el interior, por un sistema de aquapanel, esto lo sustituimos por un aquapanel, y lo que es el sistema SATE, pues aquí tenéis un comparativo a nivel de espesor. Estamos hablando con el sistema de aquapanel de 32 centímetros frente a 38. Los puentes térmicos se minimizan, prácticamente no existen. A nivel de peso estamos hablando de 73 kilos frente a 263 kilos por metro cuadrado. A nivel de aislamiento acústico, más o menos por un estilo, 62 decibelios de laboratorio. Y aquí la gran diferencia es la energía embebida de los dos sistemas, si contamos únicamente la parte interior, porque el aislamiento, lo que es el SATE, sería el mismo en los dos. Pasamos de 234, hecho el análisis de ciclo de este sistema, frente en una base de datos del BDEC 598. Y si hablamos de CO2, de kilos de CO2 de este sistema, estamos hablando de 25 kilogramos CO2 por metro cuadrado frente a 48, prácticamente el doble. A nivel de aislamiento térmico, estamos hablando de que esta solución, estamos hablando de unos 18 kilovatios, de una U de 0,18 vatios metro cuadrado grado Kelvin. O sea, estamos muy cerca, en función del espesor del aislamiento, estamos muy cerca de lo que es el Passive House. Bien, y ya para cerrar el broche de lo que es el tema de biohabitabilidad, pues bueno, ¿qué es lo que NAUF hace referente a la biohabitabilidad? Bueno, antes Elizabeth ha estado hablando del tema de que las personas pasan más del 80% dentro de un recinto cerrado. Hay estudios que hablan que las emisiones o las concentraciones de compuestos volátiles dentro de una habitación o de una vivienda, incluso la calidad del aire podría ser mucho peor de lo que podríamos tener fuera de esta vivienda, ¿no? De la contaminación que hay afuera, en función de la concentración de estos compuestos volátiles. Entonces ya no sabes si ventilar o no ventilar la vivienda, ¿no? No sabes si hay más contaminación fuera o dentro de la vivienda, ¿no? Bien, también ha comentado Elizabeth de la norma francesa. Nosotros aquí en España, de momento, no existe una normativa que regule las emisiones de compuestos volátiles de los materiales de construcción. Básicamente existen a nivel de disolventes y poca cosa más. Otros países como Francia o Dinamarca, Alemania, ya tienen normativas que regulan esto. Que regulan a Alemania algunos materiales, Francia es más extenso, siempre hablando de materiales de acabado dentro de un edificio, como pinturas, placas, techos suspendidos, etcétera, todos esos materiales. Y aquí en España, pues de momento esto no está regulado. De hecho, hay un proyecto de norma europea que vendría a ser una mezcla entre la norma francesa y la norma alemana, ¿no? Pero para que se pongan de acuerdo estos dos imperios, ¿no? Pues va a costar bastante. O sea, ya llevan años y tardarán, porque se tienen que poner de acuerdo cuáles son los límites, porque cada país pues tiene sus límites. Es lo que decía antes Elizabeth. ¿Dónde está el límite de emisiones de compuestos volátiles o no? A partir del año de enero del 2012, para los materiales que se ponían nuevos en el mercado francés, se tenía que regular con esta etiqueta, y en septiembre del año pasado ya era para todos los materiales. ¿Esto qué tiene que ver con nosotros, que somos fabricantes aquí en España, tanto en Guixers como en Lérida? Pues básicamente porque como nuestro principal cliente es Francia,
porque aquí prácticamente no vendemos nada, o vendemos muy poquito o menos de lo que queremos, pues nuestro principal cliente, que es el 50% de nuestra producción, se la llevan a Francia, pues estamos obligados a etiquetar nuestros materiales. Y todos los materiales que fabricamos aquí en España, pues ya tienen esta etiqueta A+. O sea que ya están hechos estos ensayos. La gran diferencia entre una etiqueta Plus y lo que te puedan pedir una certificación LEED o un edificio que se quiera certificar con la certificación LEED, es que la certificación LEED, o lo que te pide la normativa, es ver el compuesto volátil que hay bruto dentro del producto. Es decir, de una pintura, pues tú la abres y cuánto compuesto volátil pues se evaporan antes de utilizarlo o en el momento que lo estás utilizando. La etiqueta Plus es a 28 días, es decir, una vez colocado, pues a 7, 14 y 28 días, cuántos compuestos volátiles pues se está emitiendo. O sea, es bastante diferente el concepto. También podríamos decir que no solamente etiquetamos nuestras placas con este sello o con esta etiqueta de calidad del aire interior, sino que disponemos de materiales con un mineral que se llama zeolita, que lo que hace es mejorar la calidad del aire interior, es decir, absorbe los compuestos volátiles. De hecho, son placas que vienen perforadas, que de alguna manera lo que hace son tres cosas: a nivel estético, a nivel de acústica, por el tema que es un material fonabsorbente, lo que es la placa y el aislante que se puede incorporar encima, y luego también regula lo que son la calidad del aire, los compuestos volátiles. Y luego, desde hace muy poquito, disponemos de lo que es el sello IBR para todos nuestros productos, todas las placas de yeso que se fabrican tanto en Guixers como en Escúzar. Este certificado, este sello IBR, como decía antes Elizabeth, es un sello o una certificación bastante exigente. Nos pidieron muchísimos tipos de placa, se sometieron a ensayos para determinar los metales pesados, los compuestos volátiles a 28 días, la radiación, los biocidas que podía tener el producto, etc. Y esto ha llevado alrededor de unos 2 meses, 3 meses, y desde hace cuestión de días, que incluso os lo doy en primicia, incluso hay gente, porque igual me miran con mala cara, gente de la propia empresa que todavía ni lo sabe. O sea que ya os lo comento. Bien, y a nivel de lo que he hablado antes de las placas con zeolita, que son estas placas perforadas, aparte de estas perforaciones, que es el efecto Clinio, de estas perforaciones, pues podemos diseñar perforaciones en función del diseño que vosotros como prescriptores pues podíais querer. Esto, por ejemplo, es una foto de lo que es la Llotja de Lleida, donde el arquitecto o el diseñador, pues en vez de querer perforaciones redondas o cuadradas o aleatoriamente, pues quiso formas de hojas. Entonces, pues bueno, lo hicimos. Antiguamente nos costaba bastante porque en épocas de bonanza pues la producción estaba al 120%, pero ahora podemos fabricar lo que vosotros queráis porque tenemos tiempo de sobra, ¿eh? O sea que... Muy bien. A nivel de compuestos volátiles, pues bueno, estos son los que conocemos. Lo que pasa es que existen miles y miles y miles de moléculas, porque la industria de la química evoluciona mucho. No hay nada más que hablar de los perfumes, cada año sale un perfume nuevo, o ambientadores, o etcétera. Pero de todos estos compuestos, de todas estas moléculas, por así decirlo, básicamente un 1% son las que conocemos que realmente pueden ser buenas o pueden ser malas. Pues lo que hemos dicho antes, o sea, no da tiempo a comprobar realmente todas las moléculas si son buenas o son malas. Aquí tenéis un abanico de todo lo que pueda haber dentro de un recinto en función del servicio que pueda hacer ese edificio.
Pero coincido perfectamente con Elizabeth que el que más se encuentra y uno de los más perjudiciales es el formaldehído. Y además, yo recuerdo cuando no tenía ni idea de los compuestos volátiles, cuando un amigo mío me enseñaba su piso nuevo, entraba y digo, ostras, qué bien huele a mueble nuevo, ¿no? Y digo, ostras, pues ahora cuánto formaldehído me estoy metiendo en el cuerpo, ¿no? Y dice, ostras, cambia bastante el saber, no se sabe si saber más o saber menos, ¿no? Pero bueno. Con el tema de las placas perforadas, pues bueno, con el sistema Tinio también está ensayado para ver qué efecto puede tener dentro de un habitáculo en el cual se introduce una cantidad de formaldehído, alrededor de unos 150 microgramos por metro cúbico, 157 concretamente, y al cabo de unos cuantos días, de 7, 14 y 28 días, pues se comprueba cuál es el efecto sobre la calidad del aire, se vuelve a medir. En una placa sin perforar, una placa totalmente lisa, pues la mejora es de un 43% y de una placa perforada de un 35%. Evidentemente el efecto es menor porque está perforada. Cuanto más material o más zeolita pueda tener el producto, pues más capacidad de absorción y desorción puede tener este producto. Y luego se sometió en un, bueno, ahora ya no, porque ya no hay locales de fumadores, pero bueno, sirve como ejemplo, pues en un local fumador pues también se comprobó cuál era el efecto, para ver a largo plazo si esto seguía funcionando o no seguía funcionando. Pues se midió a un mes, o sea, bueno, no un mes, sino antes de un mes, o sea, justo cuando se acabó la obra, antes y después de acabarse la obra, cuál era el resultado de total de compuesto 2027 microgramos por metro cúbico a 739, si miramos los formaldehídos de 68 a 41. Y al cabo de 3 meses se volvió a medir, más o menos los compuestos volátiles seguían siendo los mismos, de 739 a 752, y en cambio en lo que son formaldehídos y acetaldehídos, pues básicamente también lo mismo. Y ya para acabar, cuando hablamos de rehabilitar un edificio, siempre estamos hablando de lo que es la rehabilitación energética, pero no debemos olvidar de que cuando rehabilitamos un edificio energéticamente, también lo estamos rehabilitando acústicamente. Y todos estos conceptos que hemos estado hablando antes, de puentes, etcétera, pues cuando se rehabilita y queremos tener un óptimo aislamiento acústico con estos sistemas, pues también tenemos que cuidar estos encuentros. Y también es un tema de calidad interior. Hablamos del aire, pero también hablamos de lo que es el ruido, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos problemas con nuestros vecinos o con el entorno, ¿no? Pues ya que rehabilitamos, pues también podemos mejorar este tema. Si rehabilitamos por el exterior o por el interior, pues acústicamente también funciona diferente. Me atrevo a decir de que si rehabilitamos por el interior de un edificio, todos estos puentes que puedan existir dentro de un propio edificio, pues se ven mejorados, ¿no? Porque estamos haciendo una caja dentro de la propia vivienda. Cuando rehabilitamos por el exterior, pues los encuentros entre la tabiquería interior y la fachada pues continúa siendo el mismo. En cambio, si revestimos por el interior, pues esto lo estamos minimizando. Si analizamos, por ejemplo, este punto de aquí, si estamos hablando de la separación de viviendas, de una vivienda a otra, si analizamos este encuentro de aquí, donde el tabique cerámico atraque directamente a lo que es el tabique que separa una vivienda de otra, pues esto es un puente acústico. Es decir, si nosotros llegamos con el trasdosado interior y lo acabamos justamente aquí, pues sí que tenemos una mejora considerable, pero no el efecto 100% que podríamos tener, ¿no? Y es porque al existir este puente térmico, este puente acústico, pues por aquí existe una transmisión importante. Si hacemos esto, si llegamos con el trasdosado justo a la pared de obra, podemos pasar de un aislamiento que tenemos entre viviendas de 46 decibelios a 54. Sin embargo, si lo que hacemos es sustituir esta pared
por una pared de placa, de placa de yeso laminado, o cortamos este tabique por aquí, o bien lo trasdosamos también con placa, multitud de opciones. Si realizamos este encuentro, pues pasamos de 54 a 60 decibelios. Muchas veces se hace una rehabilitación por el interior y dice, no, es que escucho al vecino, vale, pues le metemos aquí un trasdosado autoportante y con esto ya lo tenemos solucionado. A ver, los flancos, los encuentros perimetrales son muy importantes y a veces pueden ser mucho más perjudiciales que la propia transmisión a través del propio muro. Y en este caso, si hacemos este detalle, pues ganamos unos 6 decibelios, o sea que es bastante interesante. Y ya para finalizar, como conclusiones, pues todo lo que se ha estado hablando hasta ahora, el tema de la rehabilitación, de incremento del valor de la propiedad, mejoras acústicas, térmicas, etcétera, etcétera. Pero hay un detalle muy importante que no se nos tiene que escapar, que es la ejecución, lo que se ha estado hablando en las otras ponencias. Por muy eficiente que sea un sistema o un producto, si no está bien instalado o no se tienen en cuenta estos pequeños detalles, pues no es eficiente. Lo podemos tirar todo por los suelos. Aquí existe, y desde que existen las cámaras térmicas, las termografías, pues es un chivato para todos estos fallos, ¿no? En este caso, pues vemos aquí un problema que una vez después de hacer una cata, pues ahí evidentemente se veía que faltaba aislamiento. Es aquello típico de que no llega el aislamiento a tiempo a la obra, por lo que sea, y dice, bueno, pues hay que acabar la obra, pues vamos a tapar que no se ve, ¿no? Pero bueno, luego viene alguien con una cámara termográfica y bueno, y sale el chivato. Y nos podemos encontrar pues también lo que es la unión de los oficios, ¿no? Dicen las sinergias que pueden haber entre los diferentes oficios o cómo está planteado el proyecto, ¿no? Pues bueno, yo aquí el tema de las instalaciones, pues una vez que ves todo esto dices, bueno, y aquí el aislamiento, ¿dónde lo colocas, no? Porque hay tantas instalaciones que tienes que cortar el aislamiento y luego pues tienes estos puentes térmicos. Lo mismo aquí, ¿no? Dices, bueno, voy colocando el aislamiento, todo bien puestecito, pero llega aquí todo este empalme de cableado y aquí tampoco pues tendremos un problema también térmico. Y vuelvo a decir, y se ha estado comentando antes en la otra ponencia, y es que si nosotros, antiguamente los edificios, en el año antes del 79, antes de salir la norma básica de térmica, pues no se hablaban de puentes térmicos, porque todo el edificio era un puente térmico. O sea, no mirabas el puente térmico con el forjado y no sabías si transmitía más el muro que el forjado. El puente térmico empezó a surgir a raíz de empezar a aislar las fachadas. Pues bueno, aislamos la fachada, la cubierta, y entonces ¿qué pasa? Pues que el puente térmico se manifiesta. Es como el agua va por el camino más fácil, pues el flujo de calor va por el camino más fácil, y si aíslas la fachada, pues irá por el camino más fácil, que es el encuentro con el forjado, la esquina o un pilar. ¿Y eso qué implica? Pues implica que hay un punto que a medida que vas aislando esta fachada, si no cuidas el puente térmico, como decía César, se va acentuando, se puede llegar a acentuar este puente térmico. A nivel global de toda la fachada, pues evidentemente mejoraríamos, pero ese puente térmico no acabaríamos de solucionarlo si no lo hacemos expresamente. Y lo mismo ocurre con este detalle. Con este detalle, si hacemos un tabique totalmente eficiente, bien ejecutado, con su aislamiento, si dejamos esto así, pues el flujo de calor, ¿por dónde va a ir? Pues va a ir por el sentido más desfavorable, que es este de aquí. Por lo tanto, es muy importante, como decía antes César, medir y tener en cuenta la ejecución de todos estos sistemas. Y ya con esto pues acabo. Os doy las gracias por haber aguantado hasta ahora y bueno, si tenéis... Si tenéis preguntas... Bueno. Sí, això anava a dir, bueno, que sí que és una mica tard i no tenim gaire estona perquè ens farem fora aviat, però en tot cas sí que tenim 10 minutets per fer alguna pregunta, si voleu,
en el Pablo o la mateixa Elisabet, que estan aquí encara. Jo crec que ha sigut una visió molt interessant de tot el que la manera d'enfocar, no només el producte en si mateix, sinó tota la manera de tractar tots els materials i tot el procés, diguem-ne, de la fabricació. Bé, doncs potser, si veig que no hi ha... Sí, hi ha una pregunta. Endavant, sisplau. Bueno, no sé si se sent, no? Se sent? Sí. Sí. No, és molt curt, a Pablo i a Elisabet també una, però bueno. Les zeolites, d'on les porteu? ¿D'on? Sí. Ostres, pues Bueno, si ho saps, Pues ahora sí que me has... No, res, no és... A ver, es un material... A ver, yo os comento, es un producto que se fabrica en Alemania y realmente ahora mismo desconozco de dónde sacan la materia prima. Lo que sí que te puedo decir es que dentro de las zeolitas pues existen muchísimos tipos de zeolitas, ¿no? Y entonces antes utilizábamos una natural, ¿no? Y ahora utilizamos una sintética, ¿no? Porque hemos intentado focalizarlo a lo que son los formaldehídos, ¿no? Que es lo más perjudicial, por así decirlo. De hecho, en Francia están muy obcecados con el tema de los formaldehídos, evidentemente de todos los compuestos, pero donde más se están focalizando es en esto. Y en eso estamos trabajando, en mejorar el tema de este material. De hecho, de aquí a poco seguramente sacaremos un sistema bastante más novedoso que este. I no, una altra cosa, el del proyecto EVA, ¿dónde está? Està aquí a Barcelona, a prop de la plaça Sant Pere, al carrer Sant Pere més baix. És al carrer Trafalgar i al col·lectiu Ronda, està entre pels dos carrers, per Trafalgar o per Sant Pere més baix. A les oficines eren al centre per Trafalgar, però aquestes persones ens van per darrere perquè si no tenen que passar per tota l'oficina que no estan. Gràcies. Bé, doncs si no hi ha cap altra pregunta, doncs agrair-vos una vegada més la vostra assistència i els ponents també les seves presentacions i Ai, perdó. Sí, les ponències es penjaran a la web d'AUS d'aquí uns dies, així que estiguin una miqueta preparades. Moltes gràcies a tothom i fins a la propera. Gràcies i bona nit. Gràcies. Bueno, molt bé. Sí, jo pensava...